buenas. Vamos a comenzar esta videoconferencia sobre las pruebas FARO secundaria. Es un placer tenerlos acá. Gracias a los centros de formación, salas de videoconferencia y los que nos ven por streaming. Es un placer tenerlos acá. Mi nombre es Inés Coba Morales, trabajo como asesora en la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Para comenzar esta videoconferencia, los dejo con la señora Florlenis Chévez Ponce, jefa del Departamento de Evaluación Académica y Certificación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Adelante, doña Florlenis. Muy buenos días a todos los que comparten esta videoconferencia. El día de hoy tenemos el propósito de presentar todo lo relacionado a FARO. Primeramente vamos a presentar y luego preguntas que ustedes tengan ahí para los compañeros que nos acompañan. En principio, FARO viene a replantear lo que fueron las pruebas nacionales de bachillerato. Entonces ahora tenemos otro modelo de evaluación, como es FARO, que es el fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades. Entonces esto tiene otro propósito, que es medir habilidades en solamente 3 asignaturas: ciencias, español y matemáticas. Esos resultados son importantes, puesto que permitirán a las autoridades tomar decisiones. ¿En qué sentido? En analizar los resultados que de ellas se derivan, decidir cuáles acciones se podrían implementar. Y lo fundamental es que a partir de ellas vamos a tener un acompañamiento con planes de mejora para los estudiantes. Esos estudiantes, una vez que apliquen la primera prueba, ellos podrán generar una segunda prueba a partir de los planes de mejora. ¿Quiénes van a hacer esta prueba este año? Bueno, es una muestra de estudiantes que se genera para la realización de la prueba. Son solamente 161 centros educativos con una muestra de 3.503 estudiantes en todo el país. Las 27 direcciones regionales van a tener representación de estudiantes que realicen esta prueba. Los objetivos que tenemos acá y derivan de lo que se solicita en el Consejo Superior de Educación es que se establece el nivel de las habilidades y los aprendizajes esperados de los estudiantes de 10º año en centros educativos académicos y 11º año en los colegios técnicos profesionales, con respecto a los programas de estudio oficiales en estas 3 áreas: ciencias, que está compuesta por biología, física y química, español y matemática. Asimismo, se requiere explicar el nivel obtenido por los estudiantes en esas habilidades que son medidas en las pruebas, a partir de variables relacionadas con el contexto de la enseñanza y el aprendizaje, aula, escuela, familia. Bueno, con esto queremos decir que es muy claro que los centros educativos conozcan y sepan qué es FARO y cómo es que va a tener un funcionamiento este año, que este año es un plan piloto para obtener los mejores ítems que se utilizarán en próximas convocatorias. Muchas gracias, doña Florlenis, por la explicación sobre la importancia de las pruebas FARO. Vamos a continuar esta videoconferencia con la señora Ana Catalina Carvajal Granados. Adelante, doña Ana. Muy buenos días a todos.
en las 27 direcciones regionales del país, a todos los que nos acompañan, tanto en vivo en este momento como posteriormente cuando accedan a la información. El propósito de mi presencia este día es darles a ustedes la información pormenorizada de cuál será el proceso de aplicación previo, durante y posterior a las pruebas FARO secundaria, así como algunos detalles técnicos específicamente en el área de ciencias que ha generado tanta inquietud en los estudiantes y docentes. Iniciamos con la presentación que me corresponde. Los instrumentos que se van a utilizar durante la aplicación de las pruebas FARO están dirigidos en 3 niveles de agregación. Hablamos de los estudiantes, de los docentes y directores. Los instrumentos que se aplicarán serán pruebas a los estudiantes y cuestionarios de contexto a estudiantes, a docentes y a directores. En detalle, esos instrumentos están conformados en dos presentaciones. En general, para docentes y directores, los cuestionarios de contexto serán enviados digital vía web y ellos los responderán y nos los harán llegar a nosotros a una gran base de datos para poder analizar los resultados. En el caso de los estudiantes, tenemos dos instrumentos que serán las pruebas de español, matemáticas, ciencias, que en cada uno de los 3 días correspondientes irán acompañados por un padrón y hojas para lectura óptica con el propósito de que ahí consignen las respuestas de estas pruebas. Aquí es muy importante iniciar con las aclaraciones. El padrón que acompaña cada aplicación es fundamental, es el primer punto de éxito en esta aplicación, puesto que nos va a dar con todo detalle cuál es el instrumento correspondiente a cada uno de los estudiantes. A diferencia de otras pruebas, no contamos únicamente con un examen, vamos a contar con 2 o 3 versiones de una misma prueba por asignatura. Por lo tanto, el cuadernillo que corresponde a cada estudiante puede variar en cada asignatura, o de hecho va a variar, y eso únicamente lo define el padrón. Ningún delegado está autorizado para modificar la asignación de ese código de cuadernillo al estudiante. En cuanto a los cuestionarios, el estudiante responde 2 tipos de cuestionario. Uno que denominamos tronco común, que es aquel cuestionario que recoge variables sociodemográficas y socioeconómicas del entorno próximo de él mismo, así como de asignatura, dirigida a las 3 grandes áreas que estamos evaluando en este año, que es español, matemática y ciencias. Los materiales de apoyo para estas aplicaciones serán los instructivos, que se dividen en 2 grandes materiales: manuales de aplicación y protocolos de aplicación. El manual es el ABC de la aplicación diaria y el protocolo es el que me lleva a establecer cuál es el paso a paso de la aplicación día a día para el delegado de aula. Las fórmulas que vamos a aplicar, más adelante las vamos a ver un poco más en detalle, son 4. Una es la fórmula de acuerdo de confidencialidad, que debe ser firmada por todas las personas que estén en contacto con la aplicación y con los materiales que ella requiere. La entrega de materiales, que es la fórmula 2, que esa es una por día, se le entrega al delegado de aula y él va a verificar la cantidad de materiales recibidos, la de materiales devueltos por no aplicación y la cantidad de materiales aplicados. Finalmente, continuamos con la fórmula 3, que es la que corresponde a la consignación de los docentes y directores que llenaron debidamente los cuestionarios de contexto. Retomo, recuerden que aunque se responde vía web, es importante que cada docente y director consigne su nombre y datos personales para cruzar esa información con la que se dio al momento de la matrícula en la PAI. Esto para efecto de cruzar los datos y verificar que realmente haya sido respondido y ver qué datos faltantes tenemos. Ahora sí, finalmente la fórmula 4, que es la fórmula de apertura de cajas, supervisión de materiales y de devolución, que se firma al inicio y cierre de cada una de las 4 aplicaciones. En términos generales, ¿cuál va a ser el manejo de los materiales a grosso modo que vamos a tener?
Nuevamente, al igual que con paro primaria, los materiales van a ser entregados a cada una de las direcciones regionales desde la litografía LIL. De ahí viajarán a la dirección regional. Esta a su vez se organizará internamente para hacer los recorridos a cada centro educativo. Posteriormente, al concluir las aplicaciones, cada delegado del centro educativo lo devuelve a la dirección regional y finalmente los materiales regresan a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Recordemos que cada centro educativo primero coordina con la dirección regional el mecanismo por medio del cual van a viajar esos materiales durante el periodo de aplicación, y finalmente la dirección regional coordina con la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, de acuerdo con un cronograma previamente establecido, la entrega de estos materiales, la devolución. Recordemos las fechas de aplicación que ya están en calendario y son conocidas de todos los interesados. El periodo va del martes 26 de noviembre al viernes 29 de noviembre, teniendo como primera prueba español, el día miércoles matemáticas, el día jueves ciencias y el día viernes 29 la resolución de los cuestionarios de contexto por parte de los estudiantes. Retomo, tronco común y las 3 asignaturas, español, matemática y ciencias. En términos generales, ¿cómo vamos a organizar el trabajo en el centro educativo para la aplicación? Los encargados de los centros educativos, llamémosle delegados ejecutivos designados por cada dirección regional, deben coordinar previamente, tener muy claro cuáles son las fechas de aplicación, ver el horario de las sesiones de trabajo, que más adelante lo vamos a revisar, y vamos a procurar que se cuente con 2 espacios óptimos para llevar a cabo el proceso. Uno va a ser un aula, y aquí les vamos a solicitar que por favor tengan la cantidad exacta de pupitres que se requiere para la aplicación de acuerdo con el padrón que se envía para cada centro educativo. Aparte necesitamos un espacio, puede ser un aula o una oficina en caso de que la infraestructura no lo permita, que cuente con seguridad para el manejo de materiales administrativos. Recordemos que el espacio propicio para aplicar los instrumentos debe contar con mobiliario adecuado, buena iluminación y estar libre de ruidos en la medida de lo posible. Les recomendamos distribuir los pupitres en filas de 5 de acuerdo con la siguiente ilustración. Si observamos que el pupitre número 1 se encuentra frente a la pizarra, vamos a colocar filas de 5 siguiendo el orden denominado culebrilla para aleatorizar la posición de los estudiantes en el aula. Aquí se presenta un ejemplo de los cuadernillos de español para que ustedes puedan observar cómo varía la asignación de cuadernillo de posición a posición. Y es muy importante esta diapositiva porque me permite explicarles lo siguiente. Esta asignación de cuadernillos se realiza de acuerdo con un consecutivo nacional. Por ejemplo, en este centro educativo empezaríamos con el cuadernillo de español número 2. Significa que en el centro educativo anterior, en orden de listado, para nosotros, dentro de lo que es toda la matrícula que va a aplicar la prueba, terminó en cuadernillo 1. Asimismo, ustedes pueden observar, de acuerdo con esta misma diapositiva, el pupitre 25, el muchacho o muchacha, tendría asignado el cuadernillo número 2. Por lo tanto, en el centro educativo que continúa en orden, como les comenté, empezaría con el número 3. ¿Cómo vamos a organizar el trabajo en el centro educativo? Es muy importante recordar que corresponde al director de cada centro educativo definir los lineamientos que se seguirán en el centro educativo con relación a la población estudiantil al concluir cada jornada de aplicación. Es importante que le recuerden a los estudiantes que durante los días de las pruebas y los cuestionarios de contexto deben presentarse con lapicero de tinta azul o negra, borrador, corrector, y en el caso de matemática y la prueba de ciencias que incluya física y química, es posible la utilización de calculadora científica no programable.
Es importante que prevea organizar una reunión previa con los delegados de aula y que coordine desde el momento en que se le designa como delegado o responsable de una sede la devolución de los materiales a la dirección regional. Recuerde que los delegados de aula no pueden ser docentes de las asignaturas medidas. Recuerde también que debe llevar materiales necesarios para su desempeño como delegado de aula o delegado de sede. Y queremos reiterar que está totalmente prohibido reproducir cualquier documento de la aplicación FARO secundaria, ya que estos materiales son cautivos. En su totalidad deben ser entregados a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, tomando en consideración materiales aplicados, así como los sobrantes. Cada día de aplicación vamos a tener la siguiente rutina. Se retira y se revisa el material correspondiente a la aplicación por jornada, que incluye para los 4 días fórmulas de aplicación y padrón para colocar fuera del aula. Durante los días 1, 2 y 3 que se aplican las pruebas, vamos a tener un sobre con cuadernillos y un paquete con lectoras ópticas que contiene 2 tipos de instrumento: las actas de asistencia o actas rosadas, como se les reconoce, y las hojas para respuesta. El día 4 vamos a tener los siguientes materiales: cuestionarios denominado tronco común y 3 paquetes, uno correspondiente al cuestionario de español, otro de matemática y otro de ciencias. Aquí es muy importante enfatizar que el denominado tronco común inicia la totalidad de estudiantes y hasta que lo concluyan entregamos español, lo responden, hasta que lo concluyan recogemos, entregamos matemática y así sucesivamente hasta concluir la jornada. Ninguna persona ajena al proceso debe ingresar al recinto de manejo administrativo ni al aula de aplicación. Tenemos que pegar en la parte posterior del aula donde se van a aplicar los instrumentos, debemos pegar el número correspondiente al aula y el padrón que acompaña que contiene el listado de estudiantes. Aunque parezca que este paso es innecesario, recuerden que es una aplicación piloto y dentro de todo el protocolo de aplicación, cuando venga la aplicación definitiva, vamos a tener posiblemente más de un aula. Por eso es importante tener claro que deben de estar debidamente identificadas con la cantidad de estudiantes y posición que le corresponde a cada una. Previa a la aplicación, cada día, recuerden reunirse con el delegado de aula, entregar los materiales para que sean verificados de acuerdo con lo siguiente: del día 1 al día 3, padrón para aula, cuadernillos y acta de asistencia más hojas para respuesta. El día 4 tendríamos el padrón para el aula y los cuestionarios tronco común más cuestionarios de asignatura para español, matemática, ciencias. En la reunión con el delegado de aula es importante que usted le recuerde que no está permitido consumir alimentos dentro del aula durante el proceso de aplicación. Es importante también que la ubicación de los estudiantes será siempre la misma durante los 4 días. El número de cuadernillo va a variar de asignatura a asignatura para cada estudiante. Y recuerde que es obligatorio el uso del padrón para guiar la aplicación y consignar los tiempos que se invierten en cada parte del proceso. También recuerden al delegado de aula que se recogerán los materiales sobrantes 30 minutos después de iniciada cada aplicación, que se debe respetar el horario establecido, que se debe verificar la cantidad y orden de los pupitres, que debe revisar cuidadosamente el llenado correcto de las hojas para respuesta por parte de los estudiantes, que debe devolver el material aplicado en orden alfabético
apoyándose con el padrón que se le entregó para la aplicación, y que debe colocar la información general en la pizarra día a día de acuerdo con la siguiente ilustración. La información deberá tener la fecha, la asignatura o instrumentos que se están aplicando, la sede, dirección regional, el nombre del delegado de aula, hora de inicio de la aplicación, hora de finalización y las indicaciones generales acerca del llenado de la hoja lectora. Como número 1, la forma correcta de llenar cada opción, ejemplos de llenado incorrecto y la forma en que se puede hacer una corrección en caso de desear cambiar una respuesta ya dada. También es importante hacer el conocimiento de los estudiantes que no se pueden utilizar lentes oscuros, gorras, teléfono celular u otros aparatos electrónicos durante el periodo de la aplicación. Este es el horario de aplicación por día. Se inicia la aplicación formalmente a las 8 de la mañana con la llegada a la institución por parte de los delegados de aula y delegado de sede, e inmediatamente retira los materiales de donde se encuentren, o puede ser que los porten, y se reúna con los interesados para hacer la revisión de cada uno de los instrumentos que se aplicarán ese día. A las 8:40 ingresan los estudiantes al aula y se dan las instrucciones, y a partir de las 9 en punto, los días 1, 2 y 3, empezamos la aplicación de las pruebas por asignatura. Recordemos, español, matemática y ciencias. 3 horas para la aplicación como máximo, y tendríamos como hora de finalizar la jornada 12 en mediodía. El cuarto día seguimos la misma dinámica, únicamente que cambiamos de instrumentos por aplicar, y vamos a tener 4 instrumentos de contexto: tronco común, el de español, el de matemática, el de ciencias, con un tiempo máximo de aplicación de 3 horas. Esto para una jornada diurna. En el caso de una jornada nocturna, análogamente llegamos a las 5 de la tarde a la sede, nos reunimos con los delegados de aula, hacemos la entrega y revisión de los materiales. A las 5:40 pasamos al aula, ya hemos preparado la pizarra y hemos colocado el material fuera del aula, hacemos el ingreso de los estudiantes, se brindan las instrucciones del caso y se inician las pruebas a partir de las 6 de la tarde en punto, culminando como máximo a las 9 de la noche. El cuarto día haríamos lo mismo, solamente que, igual que en la mañana, aplicamos los cuestionarios de contexto a partir de las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Ahora sí, vamos a ver las fórmulas en detalle que mencionábamos al inicio. Este material de apoyo administrativo. Fórmula 1, acuerdo de confidencialidad. Retomo lo que mencioné. Este debe ser llenado por cada uno de los involucrados en el proceso, llámese delegado de sede, delegado de aula y cualquier otra persona que esté en contacto con el manejo de los materiales. Fórmula 2, corresponde al control y entrega de recibos materiales. Esta va a ser una hoja por día. En total, por institución, vamos a tener 4 fórmulas 2 entregadas al final del proceso. La fórmula 3 es una única por aplicación y es la que consigna los datos de los docentes y el director que llenaron el cuestionario de contexto virtualmente. Finalmente, la fórmula 4 es el acta de apertura y cierre de cajas para cada aplicación. Esa la llena el delegado de sede designado por cada dirección regional. También corresponde a una por día. Este es un ejemplo del tipo de hoja lectora que se va a utilizar durante esta aplicación. Es muy importante que ustedes sepan
que este material, al igual que otros materiales accesorios para la aplicación, les van a ser enviados a ustedes mediante los vehículos de comunicación oficial. Esta es la parte posterior de la hoja lectora. En cuanto a la novedad con la hoja lectora, la parte que recobra mayor importancia para nosotros es el llenado correcto por medio del trazo de las respuestas para los ítems de respuesta cerrada. Como pueden observar, ahí se brinda en detalle el tipo de trazo que debe de consignarse en las casillas y la forma en que deben reportarse los resultados cuando sean números enteros o bien cuando sean números con decimales. La devolución del material al delegado ejecutivo por parte del delegado de aula debe ser la siguiente: la lista de asistencia completa y firmada. En caso de que un estudiante no se haya presentado, consignamos NSP. Vamos a tener los cuadernillos ordenados según el padrón los días 1, 2 y 3 y los cuestionarios de contexto por asignatura y de tronco común ordenados de acuerdo con los listados que también ya son de su conocimiento. El delegado ejecutivo por jornada debe revisar que haya coincidencia entre el número de hojas para respuesta devueltas, el número de cuadernillos aplicados y el número de firmas de asistencia en las hojas rosadas. El orden y estado de las hojas de respuesta es indispensable. Es muy importante que el encargado de sede haga del conocimiento del delegado de aula que el llenado correcto de la hoja lectora es responsabilidad de él a partir de su vigilancia en el desempeño del trabajo del estudiante mientras realiza las pruebas o bien resuelve los cuestionarios. De lo contrario, les corresponderá a ustedes hacer el llenado correcto una vez que los estudiantes se hayan retirado de la sede. Finalmente, en términos generales, ¿cómo se van a empacar los materiales una vez que se aplicaron? El delegado ejecutivo ya había pasado 30 minutos después de iniciada la aplicación recogiendo los materiales denominados sobrantes o no aplicados. Esos irían en el fondo de la caja que se le entregó originalmente. Sobre esta iría el sobre blanco que contiene los cuadernillos que fueron resueltos por los estudiantes o bien los cuestionarios de contexto. Encima iría el paquete de lectoras para respuesta con el acta de firmas y finalmente la papelería que se utilizó ese día. Todos los materiales deben ser empacados en las mismas cajas. Al concluir debemos cerrar con cinta adhesiva y escribir la firma del delegado de aula en la parte superior. Recuerden, todo el material correspondiente a la aplicación Faro Secundaria es cautivo, por lo que debe ser devuelto a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad en su totalidad. Vamos a hablar un poco ahora de la conformación de las pruebas Faro. Las pruebas Faro Secundaria constan de diferente número de cuadernillos, cada uno con 60 ítems, independientemente de la asignatura que corresponda. Vamos a tener dos tipos de prueba. En el caso de español, por esta vez, vamos a tener únicamente ítems de selección única. En matemática y ciencias vamos a tener ítems de selección única y de respuesta cerrada. Las particularidades de las pruebas de matemática y ciencias son las siguientes. Matemática está conformado por 51 ítems de selección única y 9 ítems de respuesta cerrada. Ciencias, que lo vamos a ver más adelante, tiene dos versiones de cuadernillos. En el caso de las modalidades que imparten biología, química, física o biología y química, vamos a tener 54 ítems de selección única y 6 de respuesta cerrada.
Y en el caso de las modalidades que únicamente se imparte biología, vamos a tener 57 ítems de selección única y 3 de respuesta cerrada. Como ustedes pueden observar en esta diapositiva, se habla de un código. Ese lo vamos a detallar a continuación. La prueba FARO para ciencias resultó realmente un reto para la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, puesto que las diferentes modalidades que se ofrecen a los estudiantes responden a mallas curriculares muy diferentes. Así llegamos finalmente a una agrupación en la que podríamos decir que tenemos 4 grandes grupos. Tenemos los estudiantes que reciben educación académica diurna, que se les imparte la misma cantidad de lecciones de biología, química y física, al igual que la académica nocturna. La diferencia se encuentra en la dosificación de los contenidos que se imparten en cada una de ellas. Por lo tanto, las pruebas de que se aplican en instituciones académicas diurnas son diferentes a las que se van a aplicar en las instituciones académicas nocturnas. Por su parte, los colegios técnicos tienen una dosificación de la enseñanza de las ciencias muy particular. En el 10º año únicamente se imparte física por 6 lecciones por semana, y en un 10º año se imparte biología y química con 3 lecciones para cada una de ellas durante todo el año. Por lo tanto, la proporcionalidad de la composición de la prueba de colegio técnico es diferente también a las de colegio académico. Lo que llamamos educación para adultos y PEC-SINDEA reciben al momento de aplicar las pruebas FARO únicamente los módulos correspondientes a biología y química. Y finalmente, los liceos rurales, CONET, las telesecundarias, los colegios nacionales virtuales y el Conservatorio Castela únicamente se imparte biología. Por lo tanto, ustedes pueden ver, tenemos 4 grandes agrupaciones y por eso salen los siguientes códigos. El académico diurno y el académico nocturno va a ser modalidad 1. La diferencia de A y B lo hace el horario en que el horario en que se imparten las lecciones. A va a ser diurno, B va a ser nocturno. Técnico únicamente es diurno, por lo tanto es 2. Y PEC-SINDEA, modalidad 3, A diurno, B nocturno. Los que se imparte únicamente biología sería 4A, y en los que se imparte biología en las noches va a ser el 4B. En el caso particular de ciencias, para cada una de las modalidades, exceptuando el código 4, vamos a tener 2 cuadernillos por aplicación. Para matemática, hacemos de su conocimiento las diferentes fórmulas y recursos de apoyo que el estudiante va a contar para realizar su prueba. En el caso de matemática, al igual que en ciencias, lo hemos mencionado, se permite el uso de la calculadora no científica programable. Esta es un ejemplo de las portadas de los cuadernillos para FARO en el caso de las asignaturas. Quisiera hacer de su conocimiento la diferencia que existe entre las portadas de español y matemáticas con respecto a ciencias debido a la asignación de los códigos que anteriormente detallé. En la parte inferior del nombre de la asignatura aparece el código de la prueba, y como podríamos ver en este caso, el cuadernillo Ciencias 1, código de la prueba 3A, corresponde a modalidad adultos diurna. Ciencias 2, código de la prueba 1B, sería un cuadernillo para un colegio académico nocturno. Recuerden, todo el material correspondiente a la aplicación FARO secundaria es cautivo, por lo que debe ser devuelto a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad en su totalidad. Cualquier pregunta que se considere oportuno realizarnos, o bien sus dudas, permítase utilizar la siguiente dirección electrónica: farosecundaria.dgs@mer.go.cr. Esta videoconferencia se va a colgar en la siguiente dirección.
Muchas gracias. Muchas gracias, doña Ana Catalina, por la explicación de lo que corresponde a la aplicación de las pruebas FARO, en lo que corresponde también a la recolecta de los materiales. Vamos otra vez a poner la diapositiva donde está la dirección donde se va a colgar la videoconferencia y con respecto a los materiales. En esta sería la página de la DGS, .me.go.cr, ahí se van al menú DEAC. En DEAC buscan educación formal. En educación formal van a encontrar una que se llama pruebas nacionales FARO y ahí van a escoger secundaria. En esa ubicación va a estar colgada lo que corresponde al enlace a esta videoconferencia. También, y algunos otros documentos importantes, ahí van a estar también el link para que los puedan encontrar. Cualquier otra duda que quede, por favor nos escribe al correo farosecundaria.dgs@me.go.cr. Ahora le doy el pase a la señora Florilenis Chávez Ponce para que dé la despedida de esta videoconferencia. Sí, muchas gracias a todas las salas, todas las personas que están ahí presentes y que nos han aportado con sus preguntas, tal vez algo que se nos haya escapado. Tenemos la dirección ahí para que ustedes hagan sus consultas pertinentes. Insisto que es muy importante para la dirección y para este país que se trabaje con los estudiantes que están seleccionados. Ojalá y tengamos un 100% de participación de esos estudiantes, que ustedes les motiven desde sus centros educativos para que así hagan la participación, ¿verdad? Que es algo que nos va a permitir elaborar mejores instrumentos para que ellos tengan mejores, en las posteriores aplicaciones, mejores pruebas, mejores instrumentos que nos den evidencias para hacer correlaciones, que hablaba el señor anterior, de cuáles son esas variables que realmente permiten tener ese control y ese aporte que se da con el rendimiento de los estudiantes. Recuerden que para esta prueba piloto ya está establecido todos los procesos. Cualquier cosa estaremos comunicándonos vía oficial y también desde sus centros educativos esperamos la mayor participación en sus consultas, que sean puntuales, de manera que podamos agilizar los procesos para esta aplicación. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a los centros de formación, gracias a las salas de videoconferencia y los que nos vieron por streaming. Solo indicarles que recuerden que la videoconferencia y los documentos están en la dirección indicada en la página de la DGS, de educación formal, y de ahí se van a pruebas FARO. Muchas gracias por todo, hasta luego.